Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a realizar tutoría, perdón, este video tutorial para explicar lo correspondiente a la actividad número uno, perdón, en la cual se habla de los hitos del desarrollo y que está la lectura sugerida de Escobar. En ese orden de ideas, quiero que esta sesión sea un poco para orientar conceptualmente el abordaje de este documento, dar algunas recomendaciones conceptuales de algunos elementos que aparecen en el video y orientar pues un poco la ruta para ir a la actividad evaluativa número 4 que aborda precisamente este tema. Bueno, tenemos en cuenta que este curso de desarrollo social contemporáneo es orientado por el Centro de Educación para el Desarrollo de la Uniminuto Regional Buga y quienes habla profesor Jason Jair Lozano. Bueno, el objetivo de la sesión es entender la evolución del concepto de desarrollo a lo largo de la historia y la manera en la que algunos acontecimientos concretos o periodos de tiempo han marcado nuestros puntos de referencia clave para la construcción de sus diferentes comprensiones y visiones. Es decir, que vamos a ver cómo el origen de ese concepto, todas esas partes y elementos económicos que rodean el pensarse sobre el desarrollo de las sociedades y lo abordamos desde unos hitos o unos elementos históricos. En la clase pasada pues hablamos precisamente de este concepto o noción básica de desarrollo, en la cual el desarrollo es ligado al progreso, pero un progreso donde se fija el individuo, se tiene en cuenta el contexto y las particularidades o elementos que rodean el bienestar o el estado de desarrollo de cada individuo, de sus dimensiones y todos esos elementos. Dentro del bagaje conceptual que podemos tener es que algunas de las corrientes, de las primeras corrientes que habló de desarrollo, hablaba acerca de un cohorte económico o que mediante el desarrollo de la economía la sociedad progresaba. Ello implica que algunas corrientes, por ejemplo, tenemos aquí arriba la postura del liberalismo, dice que el desarrollo se logra en la producción y acumulación de la riqueza, de la libertad de mercado, y utiliza esta frase del economista Adam Smith, donde dice laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, que la economía no tuviera tantas restricciones por parte del Estado y que cada uno pudiese montar el negocio que quisiera, la actividad económica, exportar, importar, que la parte económica no se limitara en el sentido de que, por así decirlo, coartaría el progreso y por ende el progreso de la sociedad. Otra corriente es la postura keynesiana, formulada por este autor, por Keynes, en la cual dice que la economía se debe centrar en el desarrollo de la economía interna del país. Entonces dice que listo, que la economía se abra, tenga todo eso, pero que principalmente la prioridad del Estado y de las empresas sea la economía local. La postura marxiana, totalmente opuesta a las anteriores, decía que la de orden económica criticaba fuertemente a las dos anteriores porque decía que tanto en el liberalismo como en cualquier economía capitalista siempre hay sectores en los cuales esas personas tienden a enriquecerse más mientras que otras partes se empobrecen. Esto lo podemos ver es porque el modelo capitalista, el modelo, por ejemplo, que tiene en Colombia, es en el cual unas personas son propietarias de los medios de producción, las empresas, los bancos, las fábricas, el campo, y contrata una persona. Cuando cualquiera de esas actividades produce algo, el gran porcentaje se va para la ganancia únicamente de quien es el propietario y la ganancia mínima, una parte mínima hacia los trabajadores expresados en el salario. Es decir, que los trabajadores le producen plusvalor, ganancia a los propietarios, pero no se retribuyen de la misma manera. La postura marciana dice que la economía está en el empoderamiento de lo local, primando la propiedad pública e interna. Y adicional a ello, como una corriente un poco más ligada al socialismo, donde dice que el Estado es propietario de la mayoría de empresas de servicios, de los bienes de primera producción o de primer corte, que son los bienes primarios, es decir, la naturaleza, el carbón, el petróleo, el gas, todos esos elementos, el agua, y que manejan esos controles económicos, es decir, las actividades económicas, y también de que el Estado se busca de que haya una mayor igualdad dentro de sus ciudadanos. La postura neoliberal es como un nuevo liberalismo, pero que lleva a esta
postura de liberalismo que vemos acá arriba a un extremo mayor, y es donde se busque que el Estado no tenga control sobre la economía, que sea muy limitado, y que en este caso el Estado no tenga propiedades, por así decirlo, estatales, como digamos en Cali, un ejemplo, o empresas públicas de Medellín, donde no haya eso, para que el sector privado sea quien administre estos negocios u ofrezca estos servicios. Esto, la postura económica de este desarrollo, pues evidentemente se dio, algunas potencias o países tuvieron una mayor ganancias, un mayor empoderamiento de sus economías y su moneda, y generó una brecha entre países desarrollados, que es una situación económica y social de los países industrializados, y que tienen índices de vida muy altos, como por ejemplo China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, esos países que de pronto tienen un mayor desarrollo de sus economías y que tienen industrias que producen industrias, es decir, que en ese caso ellos producen las máquinas que producen máquinas. Un ejemplo, la cuestión de las motos. Las motos en Colombia no se producen, es decir, sus partes no se producen aquí, sino que se producen en esos países desarrollados, y a nosotros nos llegan son las piezas. Y en Colombia lo que se hace es ensamblar y sale al mercado del mercado local. La cuestión está en que en este caso nosotros, por ejemplo, entramos a la categoría de países desarrollados, perdón, subdesarrollados, es decir, que no tenemos ese avance de nivel económico y social, y que en este caso, en comparando las dos brechas o los dos estadios de los países, el 20% pertenece o son de países desarrollados, mientras que el 80% somos subdesarrollados, o en el texto ustedes van a encontrar el tema que en vía de desarrollo, es decir, que nos falta llegar al desarrollo. Otras corrientes, en este caso, son las de cohorte social y etnográfico. Estas hablan sobre los derechos y capacidades, es decir, la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr relaciones valiosas, de las dotaciones iniciales, las capacidades y los derechos que se derivan de un alto nivel de calidad de vida. En el tema de la vivienda, ambiente adecuado, seguro, contribuye de manera significativa al desarrollo de la capacidad de las personas, la satisfacción de necesidades del ser humano relacionadas a una subsistencia, salud física y mental, a una protección, afecto, autoestima, solidaridad, y elementos como la participación, el ocio y la creación de identidad, la autonomía, pertenencia y libertad. Es decir, que aquí se fija es en el tema del desarrollo del individuo según todas sus dimensiones espirituales, de descanso, físicas, psicológicas, económicas, todos esos elementos. Y se centra en particular atención en las comunidades locales, los sectores sociales y la población vulnerable. En este caso, esta es diferente, pues un poco difiere a la anterior corriente, que son desde el punto de vista económico, y aquí se ve más que todo el comunitario y el individual. Esta es la segunda corriente. Otra, por ejemplo, que también vamos a trabajar aquí, que va a ser desarrollo de una de las actividades, es la que habla de desarrollo sostenible. En ese orden, esta dice que las corrientes de pensamiento que incluyen el tema de ecosostenibilidad y la sostenibilidad del desarrollo parten de reconocer que en la actualidad hay en el mundo más gente que pasa hambre que nunca en la historia de la humanidad. Y eso que hablábamos, ese concepto de desarrollo donde se decía que lo pasado era mejor, peor, y que el avance estaba ahorita. Entonces, mire lo que plantea esta corriente. Dice que su número va en aumento, número de hambre, de inanición. Señalan que la naturaleza es generosa, pero al mismo tiempo frágil y de equilibrio precario. Hay límites que no se pueden traspasar sin poner en peligro la integridad básica del sistema. Estas afirmaciones expresan la preocupación por la forma como los países han promovido métodos de crecimiento económico y desarrollo basados en actividades económicas depredadoras del medio ambiente. Es decir, que para esta corriente, para que haya desarrollo social, humano de los países, de las naciones, tiene que haber una llave, un engranaje y una empatía frente al cuidado del medio ambiente, de tal manera que este no sea violentado, porque esto no lo regresa, y que una de las bases de producción de elemento social pues sea el cuidado de este medio ambiente, debido a que tiene la capacidad de ofrecerlas o cubrir las necesidades básicas como alimento, agua, aire puro para el resto de las personas. Entonces dice que es importante que el desarrollo de los países tenga esa conciencia ambiental, que no dañe el medio ambiente de su industria, o que no haya normas o leyes que procure el cuidado del medio ambiente. Y eso está bastante en boga ahora en una situación en la cual el cambio climático dice que para el 2030
pues los efectos van a ser bastante fuertes, como por ejemplo en la ciudad de Santa Marta, donde se ve la amenaza de que el Mar Caribe invada o, por así decirlo, cubra el centro histórico de esta ciudad. Eso, por ejemplo, hablaremos de ese tipo de daños. Resulta que en el texto que ustedes están viendo, en el texto de Escobar, que habla de hitos del desarrollo, esta es una de sus ideas principales, dice que el desarrollo en la primera mitad se empieza a hablar desde el siglo XX, es decir, de 1950, 45 a 1950 aproximadamente, empieza a acuñarse esta iniciativa, esta perspectiva, esta idea de hablar de desarrollo social. Dice que en 1949 el Banco Mundial, es decir, una empresa o un organismo internacional que se encarga de hacer préstamos a naciones, dice que sus políticas de posguerra por la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñó la Comisión Multisectorial de Desarrollo para diversas regiones del mundo. Y en este caso ellos fueron los que acuñaron ese término de países desarrollados o países subdesarrollados, poco desarrollados o en vías de desarrollo. Pero esta entidad, o sea, esta comisión, también observó que había un elemento bastante polémico y es que se observaba que en la economía eh, había un principio de colonialidad. Quiere decir que es un concepto de desarrollo, control de unos países ricos sobre excusas civilizatorias y de ayuda, cuando en realidad era establecer un control hegemónico, económico y político. Entonces, en este caso, para nosotros, el control que recibimos por parte de la economía de Estados Unidos nos condiciona. Tenemos ciertas dificultades allí. Por ejemplo, nosotros no podemos tener negocios con Cuba porque Estados Unidos pues ha solicitado que no se haga de esa manera. Los TLC, los tratados de libre comercio, establecen unas relaciones bastante desiguales para nosotros como naciones subdesarrolladas. Entonces, en este caso, lo que anotó esta comisión es que se observa ese principio de colonialidad. También en el documento van a encontrar estos tres conceptos o estos tres momentos que son ejemplos de políticas de dominio, puede decirse, o que están disfrazadas bajo un principio de que eso no es la idea central. Dice, por ejemplo, la doctrina Monroe, que es una política gringa en Estados Unidos desde 1823, donde Norteamérica limita la influencia política y económica europea en América. América para los americanos. Es un intervencionismo fuerte y bélico. Quiere decir que aquí el Estado, la política de Estados Unidos internacional controlaba, limitaba la participación de Europa y en algunos casos apoyaba bélicamente cuando la nación tuviese algún conflicto interno. También está la política del buen vecino, creada en 1933 como política internacional gringa para Latinoamérica. Propicia el desarrollo económico, pero con matices políticas, cuando los intereses de los norteamericanos se vean afectados. Entonces aquí ya había no solo una parte bélica, sino también política, un apoyo mayor y en algunos casos apoyaron o tumbaron dictaduras para el desarrollo o para las naciones americanas desde Centroamérica y Sudamérica. O, por ejemplo, el Plan Marshall, que operó también de 1848 al 51, donde fondos y préstamos estadounidenses para la reconstrucción de Europa por valor de 12.000 millones de dólares de la época. Es decir, como condicionando, estableciendo unos acuerdos donde Estados Unidos adquiría un nivel de superpotencia mundial. Bueno, aquí yo les recomiendo este texto porque precisamente si estamos hablando de la mitad del siglo XX es necesario analizar un poco cómo era la condición de vida de los colombianos en la primera mitad del siglo XX y en este caso, bueno, aquí dice Ingrar Drive, pero no, pues lo pueden buscar en Google por si alguno tiene interés acerca de la población y calidad de vida de Colombia en el siglo XX del historiador Rafael Gómez Henao. Entonces, ustedes pueden buscarlo así, ahí aparece de primerito en PDF y observan pues un estado bastante agrario, pero no en un agrario de desarrollo complejo, o sea, bien ubicado, sino pues muy rudimentario, con pocas carreteras, pocas líneas de transporte y en los cuales las condiciones básicas no se cubrían, las ciudades estaban desprovistas de los elementos básicos de servicios públicos, de una buena red hospitalaria, la tasa de mortalidad era alta, la esperanza de vida era baja, y así sucesivamente van a leer cómo estaban todos esos campos y esferas
en Colombia para esta misma época que estamos hablando. Bueno, aquí vamos a ver un video precisamente acerca de, de que si en Latinoamérica, porque también lo habla el texto, se desarrollaron algunas ideas de desarrollo frente a Latinoamérica. ¿Cómo fue esa interacción? Entonces aquí vamos a ver la Comisión Internacional para la América Latina y cómo esta comisión también fijó un hito acerca de una perspectiva o idea de desarrollo para estos países o para nosotros. Los movimientos desarrollistas en América Latina. Los primeros antecedentes radican a nivel mundial. En 1914, con el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, comienza la Primera Guerra Mundial, la que sería conocida como la Gran Guerra. Al término de esta, en el periodo conocido como entreguerras, se concibe un nuevo orden económico y político del mundo. Estados Unidos se posiciona definitivamente como la nación hegemónica, basando gran parte de su economía en la exportación de bienes manufacturados hacia el resto del mundo. Lo seguirían también las naciones europeas. Sin embargo, la realidad de América Latina está lejos de eso. Al no ser un continente industrializado, básicamente depende de un modelo agroexportador, herencia del siglo XIX, donde las materias primas y alimentos se intercambian por la divisa del dólar, y con este se logra la compra e importación de bienes manufacturados. Este modelo agroexportador latinoamericano se vería interrumpido por lo que se conoce como una de las grandes crisis del sistema capitalista, la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929. Como consecuencia de esto, Estados Unidos y Europa dejan de comprar a la escala de antes y toman políticas económicas de tipo proteccionista. La crisis limitó en un más del 50% la capacidad de importación de los países latinoamericanos. Por lo tanto, la importación y exportación normal de productos en América Latina se ve sumamente afectada. Luego del colapso de muchas de las empresas extranjeras, obligó a producir internamente los artículos que antes eran importados, con lo cual los fondos que antes eran destinados a la extracción de materias primas pasaron a favorecer, en su mayoría, a la producción de bienes de consumo industriales. Pareciera que la solución a esto radica en repensar el modelo económico de la región. El modelo desarrollista aplicado en América Latina tiene sus bases en el pensamiento keynesiano y las ideas estructuralistas económicas. Estas ideas dan paso a considerar la industrialización de América Latina a través de industrialización por sustitución de importaciones. Sus postulados básicos consisten en fin del modelo agroexportador, abandono de un porcentaje de la producción agraria y mayor énfasis en sectores estratégicos para la economía, fomento de la industria local por parte del Estado, aumento de empleos de carácter público, primera etapa de producción de bienes manufacturados básicos como la cerámica, ropas y muebles. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, existe un nuevo periodo de recesión. América Latina se ve nuevamente afectada por la dependencia del mercado exterior. Para enfrentar este suceso y lo que llamarán como subdesarrollo, se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 1947, con su sede en Santiago de Chile. Su principal función sería la de contribuir a la investigación y desarrollo económico de América Latina, además de fomentar una buena relación entre las economías de los países latinoamericanos y los demás países del mundo con el fin de potenciar y lograr un mejor desarrollo de la región. Se buscó dar un mayor énfasis al modelo de sustitución de importaciones como método para crecer la economía de los países latinoamericanos y alcanzar un mayor desarrollo mediante numerosas políticas de Estado. Se crearon empresas de carácter público, las cuales el Estado protegía de la competencia extranjera. Estructuralismo latinoamericano. Bajo sus ideas estructuralistas se incentiva el fortalecimiento de la industria nacional, políticas de Estado fuertes, escuelas y educación sobre el nuevo periodo de industrialización. Entre sus grandes exponentes latinoamericanos se encuentran
Raúl Previch, Celso Furtado y Aníbal Pinto Santa Cruz, entre otros. La teoría que los estructuralistas plantean es la llamada teoría de la dependencia, donde existen países en el centro y en la periferia. Los países del centro, en los que se encuentran europeos como norteamericanos, generan bienes manufacturados industriales, mientras que los países de la periferia extraen materias primas y alimentos. Según los estructuralistas, se identifica que esta relación genera el subdesarrollo de la región, y a medida que pasa el tiempo no mejora, al contrario, la diferencia se va haciendo más grande. En palabras de Aníbal Pinto, el subdesarrollo es una condición histórica específica de Latinoamérica, no una etapa previa al desarrollo. Los estructuralistas plantean que una primera etapa de superación de este problema se soluciona con una fuerte intervención del Estado, que fomente y subsidie una industria nacional, donde pueda existir una ampliación del mercado de exportación latinoamericano. Con el crecimiento de la industria se abandona gran parte de extracción de materias primas y las personas comienzan a abandonar los campos, provocando así una masiva migración campo-ciudad. Uno de los grandes obstáculos que enfrentó el modelo ICI fue la restricción externa. América Latina cuenta con productos y materias primas para exportar, pero no cuenta con suficientes dólares para importar bienes de capital, es decir, bienes que producen otros bienes, ya que para el funcionamiento de una industria regional latinoamericana se necesitan insumos de manufactura externa y en gran medida un mercado al cual vender la producción. Debido a esto, los países latinoamericanos contraen deuda externa para obtener la divisa internacional. Las exportaciones de materias primas no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados. Para combatir esto, los estructuralistas plantean que este obstáculo se puede superar con el fomento del comercio entre países latinoamericanos y así poder enfrentar la dependencia y el problema de la restricción. Sin embargo, este camino no está exento de problemas, los cuales llevarían a una crisis del modelo, el fracaso del modelo desarrollista. Para entender los factores del fracaso de este, observemos la situación en Sudamérica. La realidad de los países en el continente radica en que no cuentan con un mercado de compradores amplio, debido a factores como el desempleo y una gran parte de la población que sigue siendo rural. Poniendo de ejemplo a Brasil, que incluso teniendo una población de más de 90 millones de habitantes y siendo uno de los países latinoamericanos que más lejos ha llegado en el camino de la industrialización, tuvo que enfrentar a comienzos de la década de 60 los límites de su mercado. Esto debido a que tan solo el 25% de la población brasileña eran consumidores activos, que podían permitirse comprar productos, mientras que el resto de la población estaba compuesto por desempleados y campesinos que se encontraban fuera del mercado sin poder comprar artículos manufacturados que impulsaran el desarrollo del país. Por otro lado, al momento de querer exportar productos fuera del continente, no hay un mercado en Estados Unidos y Europa, debido a una fuerte economía restrictiva, además de que los bienes industriales provenientes de América Latina no logran competir con los productos manufacturados producidos por las grandes corporaciones mundiales. Por lo tanto, los países del continente latinoamericano acumulan stock de productos y se produce una inflación económica. Por esto, la superación de la restricción externa anteriormente mencionada se ve demasiado lejos. Para finales de los 60 y a través de los 70, una consecuencia del fracaso del modelo será la polarización del espacio, tanto económica como políticamente. Se desencadenan dictaduras militares en países como Brasil, Argentina y Chile, y comienza la implantación de un modelo económico neoliberal. Los 90 estuvieron marcados nuevamente por ideas de entender el espacio del continente como propio, llevando a cabo reivindicaciones indígenas, de género y de integración regional, que intentan subsistir con la economía neoliberal. Hoy en día, la CEPAL sigue trabajando para lograr un desarrollo con igualdad, diversificación productiva e integración regional con el fin de lograr una inserción en el orden mundial.
Bueno, aquí lo que podemos observar en el desarrollo del video es que nos habla de los hitos históricos en los cuales se han fijado las dinámicas de empoderamiento de algunos países de acuerdo a los modelos desarrollistas o el modelo que se impera donde, por así decirlo, se fija esa brecha de desarrollo y subdesarrollo de países desarrollados y países en vía de desarrollo. Dice entonces el video que se marcan hitos como por ejemplo el periodo entre guerras, las dos Primera y Segunda Guerra Mundial, las doctrinas o las perspectivas de gobierno de Estados Unidos en el orden mundial, marca, por ejemplo, entonces las dictaduras en América Latina, unos nuevos modelos, la ONU con sus organismos, y dice, por ejemplo, que en Latinoamérica se intentó copiar ese modelo de desarrollo que tienen los países de arriba, los países americanos, europeos, pero que fue un fracaso porque no se contaba con las mismas características y que de alguna manera esto ha generado pues esa profunda desigualdad y que las naciones pues haya una brecha bastante grande en cuanto a su desarrollo. Bueno, precisamente esa desigualdad como estado crítico, como por así decirlo, situación compleja que tienen los países más desiguales a nivel mundial, este video pues precisamente les va a hablar acerca de cómo está Latinoamérica en esas cifras o en ese tema. América Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. Son menores que hace 10 años atrás, pero siguen siendo comparativamente peores que en África, que en Asia, que en Europa, que en Oceanía, que en todos los otros continentes. En América Latina están 10 de los 15 países más desiguales del planeta. América Latina tiene la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de todo el planeta, 27 veces. África es más pobre que América Latina, hay más pobreza en África, pero América Latina es más desigual incluso que África. América Latina llega a ser tan desigual como estas cifras que les voy a leer sobre Centroamérica. A su vez, una de las regiones más desiguales de la América Latina desigual. La bautizaron el hambre verde. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. En Centroamérica, entre el 2010 y el 2012, había 7 millones de desnutridos sobre 43 millones de habitantes, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación. O sea, el 16% de la población no tenía cómo alimentarse. En un continente que es un gran productor de alimentos y donde las exportaciones centrales son de alimentos. ¿Cómo podía funcionar la economía de este modo, haciendo que el 16% no pudiera alimentarse? En uno de los países, Guatemala, era el 48% de los niños los que estaban desnutridos. Pero esto es todo el panorama de Centroamérica, es solamente un lugar de gente pobre, muy pobre y gente desnutrida, no. Porque en la misma época, del otro lado de la pirámide social, 1.025 personas millonarias
el 0,041% de la población, o sea, mucho menos del 1% de la población, acumulaban 137 mil millones de dólares. Eso significaba casi 134 millones de dólares por persona. ¿Qué les parece? En la misma región, pequeña por otra parte, vivían 16% de toda la población con hambre todos los días. 7 millones de desnutridos. Bueno, aquí este video lo que América Latina es la región más desigual, que incluso algunas regiones que también tienen fuertes problemas económicos, como partes de Asia y en este caso África. Quiere decir de que no es que seamos más pobres, sino que la desigualdad es imperante porque algunos sectores acumulan el mayor número de riqueza y otros están declives a seguir en la pobreza, y los sectores medios a retroceder hacia el tema de la pobreza. Dice que en este caso, pues en el caso de Latinoamérica, entonces se ve esa profunda desigualdad, pero que en algunas regiones pues se ha logrado avanzar un poco en ello. La desigualdad impera en la necesidad de cubrir las necesidades básicas de sus poblaciones, de sus habitantes, y en sectores bastante vulnerados o marginados que se encuentran en ese conflicto. Entonces hace como un barrido en cuanto a cifras, pues bastante interesante ver este material para reconocer la realidad y cómo está el tema de desarrollo para nuestra región. En el caso particular, si hablamos del caso latinoamericano, este corto video de 2 minutos les va a hablar acerca de las cifras de Colombia en relación con el resto de países latinoamericanos. Bienvenidos a otra entrega más de Infraganti. Yo soy Pérez Pirela. La CEPAL refirió en enero 2016 que Latinoamérica ha reducido de manera considerable la extrema pobreza. Sin embargo, durante la última década, los altos niveles de desigualdad del ingreso y de la distribución de las riquezas se mantienen y son un obstáculo para el crecimiento sostenible y la incursión social. Pese a que la desigualdad del ingreso se ha reducido en los últimos años, Latinoamérica es considerada la región más desigual del mundo. Por mencionar un ejemplo, en 2014, el 10% más rico de la población condensaba el 71% de la riqueza de la región. En 6 años, el 1% más rico de América Latina tendrá más riquezas que el 99% restante, según estimaciones de Oxfam. Otro dato, gran parte de esta riqueza permanece en paraísos fiscales, es decir, los beneficios del crecimiento de América Latina son acaparados por un pequeño número de personas muy ricas a costa de personas muy pobres. En esta entrega de Infraganti haremos un recorrido por los países latinoamericanos con los mayores índices de desigualdad. Acompáñenme. Un poco validaba lo que se planteó en la siguiente diapositiva con el anterior video frente a cómo están los países latinoamericanos. Entonces dice que en una cifra muy real, particularmente, bueno, en el caso de Colombia dice que es el segundo, quiere decir que Colombia casi el 11% acumula la mayor cantidad de la riqueza del país. Esta cifra, pues ahí seguía una parte del video, solo que no alcanzó a salir, pero pues aquí lo estoy mencionando. En el texto, en ese primer texto de la actividad 1 de hitos del desarrollo, también para hablar de el tema de África. Y en ese tema, entonces, vamos a encontrar pues como el modelo el modelo colonialista, en donde imperaba pues el dominio de los recursos naturales africanos, generó que esta región no tuviera unos desarrollos autónomos y que aún arrastrara esa pobreza. De hecho, esta es una de las regiones más pobres, países con un índice per cápita bastante bajo y las condiciones de necesidades básicas y varias pandemias, enfermedades y una situación bastante precaria. Bueno, yo pienso que aquí podemos ir
ir avanzando. Tenemos aquí esta propuesta, por así decirlo, para los casos de Latinoamérica. En este caso, pues, por temas de tiempo, para no ser tan extensa la asesoría, aquí habla más que todo de unos modelos autónomos, es decir, modelos que la nación o los países no se compararan con las grandes potencias, sino que fuera un poco más autónomo el desarrollo de las economías locales para los países latinoamericanos. Ello implica que nosotros no podemos ser medidos siempre con los estándares de países desarrollados como Estados Unidos y que nosotros debemos tener nuestro propio desarrollo, no copiando el de ellos, sino desarrollando uno autónomo, centrándonos en nuestra región. Las consideraciones finales, pues tenemos que los modelos de desarrollo para América Latina, y en especial en Colombia, para su historia deben tener en cuenta que, primero, tomar como referente el desarrollo humano en materia de salud, educación, servicios básicos, desde un enfoque cultural y social, es decir, no fijarse tanto en el tema económico, sino esos aspectos. Fijar un modelo de desarrollo con mediaciones y elementos propios, distante del global, romper con la tradición histórica. Tenemos que fijar la demografía y el control de natalidad como elementos claves, es decir, tener tasas, frenar un poco las tasas de población que están bastante elevadas, sobre todo en los sectores populares, tomar como referente los modelos de desarrollo social y sostenible y políticas de gobiernos honestos y efectivos, es decir, mejorar o fortalecer el ejercicio democrático. Bueno, en ese orden de ideas, ustedes aquí tienen entonces su respectiva actividad. Acá su respectiva actividad y lo que van a hacer entonces para esta semana se les solicita que pues abordemos la unidad 1 y la unidad 1 precisamente vamos a hablar de esos hitos de desarrollo, de esa evolución histórica del concepto de desarrollo y vamos a trabajar la actividad formativa número 1. ¿Listo? Aquí está, abren la actividad y el recurso. El recurso es este que se llama la invención del desarrollo y van a leer de la página 73 a la 91. Posteriormente con ella, así observando este texto, ustedes entonces van a realizar la actividad, el control de lectura número 1, que es este que está aquí. Esta fecha la voy a modificar porque voy a unir las actividades 2 y 3, pues debido a que considero pues de que muchos estudiantes apenas están llegando al curso y necesito dinamizar que se vayan, no adelantarme mucho para que ellos no se encuentren muy atrasados. Entonces recuerden, para esta semana del 17 al 22, se les solicita abrir la actividad formativa 1, leer el texto que aparece allí en la página 73 a la 91 y al finalizar realizar el control de lectura. Recuerden que tienen 2 intentos, 40 minutos y toma la nota más alta. Listo, muchísimas gracias por su colaboración. Recuerde que tenemos los mismos canales de comunicación, mensaje, foro de dudas y que esta grabación se va a encontrar aquí en el foro de novedades. Recuerden, cada lunes aquí en el foro de novedades van a encontrar la explicación de las actividades. Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, la introductoria, que es esta, y debajo de esta van a encontrar la explicación de la actividad 1, que en este caso va del 17 de agosto hasta el domingo 22 a la medianoche que se cierra el formulario. Entonces, muchísimas gracias y que tenga bonito resto de semana.